Mateo 5:27 y vamos a leer del 27 al 30. Amén. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, oh Padre del cielo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Mira, Señor, yo te presento esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú me concedas, Padre, la delicadeza y el cuidado que tu palabra necesita, Señor, en el momento de exponerla. Te pido, Señor, que seas tú articulando las palabras, mi pensamiento, Señor, que tú quites toda distracción de mi mente, Padre, todo obstáculo que pueda presentarse, Señor, para yo poder presentar esta palabra. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí esta noche, que han venido a escuchar una palabra tuya. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder para restaurar, para redarguir, Señor, para levantar, Padre, y así te pedimos, Señor, que seas tú sanando cualquier herida esta noche, que seas tú liberando, rompiendo cualquier atadura en el nombre de Jesús. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y te damos las gracias por ello. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, Padre Santo. Danos el deseo en nuestro corazón de no solo escuchar, sino ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Esta palabra que acabamos de leer se encuentra en Mateo 5:27 y Jesús está hablando unas palabras que podemos decir que son fuertes, son radicales, porque nos dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, que te lo saques. Radical, ¿verdad? ¿Quién se cortaría un brazo? ¿Quién sacaría un machete y decapitar su propio brazo? Mas sin embargo, eso es lo que dice Jesús. Dice, si tu brazo te es ocasión de pecar, quítatelo. ¿Qué nos está diciendo? La vida requiere que seas radical, que tomes decisiones radicales cuando se refiere a tu salvación. Nos está diciendo nada, ni siquiera este cuerpo que se va a quedar aquí en la tierra es más valioso que tu salvación. Nos está hablando de esas cosas que pueden convertirse en un estorbo para nuestra salvación. ¿Y qué es un estorbo? Para querer explicarles qué significa la palabra estorbo, fui a Google y la definición de Google dice nombre masculino, persona o cosa que estorba, punto. Me dejó igual. Mas sin embargo, dice que el sinónimo de un estorbo es un impedimento, es un obstáculo y es un inconveniente. El tráfico se convierte en un inconveniente, porque no importa qué tanta prisa tenga yo por llegar a un lugar, si el tráfico no se está moviendo, no voy a avanzar. Una arteria tapada, por ejemplo, se convierte en un impedimento, en un obstáculo para que la sangre de mi corazón pompee de la forma adecuada. Y esa arteria, si se tapa, no permite el funcionamiento de mi corazón de la forma adecuada. Y no solamente mi corazón no está funcionando bien, sino que comienzan a haber señales en la forma en que yo me siento. Un árbol, por ejemplo, que se cae, es un estorbo, es un obstáculo.
Porque si estoy dentro de la cochera, no puedo salir. Si estoy fuera, no puedo entrar. Es un obstáculo que me detiene allí en ese lugar. Una calle cerrada es un obstáculo. ¿Puedo yo necesitar llegar a cierto destino? ¿Puedo saber a dónde quiero llegar? Pero si hay un obstáculo que me previene pasar por allí, no voy a poder pasar. Y Jesús se refiere al pecado como un obstáculo, algo que está en el camino y que no nos permite llegar al cielo. Y es importante entender lo que Jesús nos está diciendo, porque podemos caer en el error de pensar que porque estamos en la gracia, puedo vivir como yo quiera. Puedo pecar y arrepentirme, puedo pecar y arrepentirme, pero Jesús nos habla algo diferente cuando se refiere al entendimiento de lo que es vivir en la gracia. La gracia significa que Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que yo tengo acceso al perdón por medio de la sangre de Jesucristo. Mas sin embargo, Él nos habla de esos estorbos que encontramos en el camino. Dice la palabra en el libro de Gálatas: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fue de estorbo? Le está hablando a alguien que corría bien. O sea, que se refiere a una persona que en el tiempo conoció la palabra de Dios, se arrepintió y hubo un cambio en su vida. Su caminar había cambiado, pero después dice la palabra: ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu estorbo? ¿En qué momento cambió tu caminar? Dice, porque tú no caminabas, corrías. Tú corrías bien. Tú ibas por buen camino. ¿Quién te estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién les estorbó para seguir a Cristo? ¿Cuál es tu estorbo? Dice, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura adeuda toda la masa. Un poco de levadura adeuda toda la masa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando yo entretengo un tipo de pecado, algo, un comportamiento en mi vida, eso comienza a provocar otros comportamientos en mi vida. Una cosa te lleva a la otra. El pecado en nuestras vidas se vuelve un estorbo para nuestras buenas obras. ¿Y qué tienen que ver las obras si la palabra dice que no vamos a ser salvos por nuestras obras, verdad? Porque somos llamados a trabajar. Somos llamados a ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Somos llamados algunos a ser pastores, otros evangelistas, otros misioneros, otros contadores, administradores. Pero mira lo que dice la palabra. El profeta Isaías nos habla de algo que sucede en nuestras obras cuando hay pecado. Hablando con Dios le dice: tú saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados. Hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, pregunta él. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, que otra traducción dice nuestras buenas obras. Dice, nuestras buenas obras son para ti como un trapo de inmundicia.
Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Dice, cuando caemos en el pecado, entonces nuestras obras para ti no son agradables. Y si nosotros no podemos entender esto y estudiar la palabra, podemos caer en el error que yo puedo vivir en pecado en un área de mi vida, y mientras yo venga y aspire la iglesia, yo estoy bien con Dios. Que mientras yo vaya y predique el evangelio en la esquina del semáforo, yo voy a estar bien con Dios. Que mientras yo quiera ser maestra de los niños, yo voy a estar bien con Dios. Pero el profeta Isaías nos dice que cuando hay pecado en nosotros, nuestras obras para el Señor son como un trapo de inmundicia. Es algo sucio. Y va más allá porque nos dice, caímos todos nosotros como la hoja, y las maldades nos llevaron como viento. Porque el pecado nos lleva de un lugar a otro, porque perdemos el dominio propio. Entonces estamos siendo manejados y manipulados por las obras, nuestra concupiscencia. Entonces el pecado no solamente te arrastra, sino que también te ridiculiza. El pecado estorba las obras y daña el respeto y el honor que alguien pueda tener para ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice así, una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. ¿Cómo va a ser? ¿Será que puedo trabajar 20 años con integridad y una pequeña locura puede hacer que mi perfume apeste? Eso dice la palabra. Una pequeña locura daña todo el perfume. Lo cual nos habla de lo que significan las obras. Cómo se huele mal el perfume, cómo le huele mal a Dios nuestras obras que estamos haciendo cuando en nosotros hay pecado, hay rebeldía. Dice la palabra en el libro de Efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. El pecado estorba la liberación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra me dice que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo. Nos da permiso de enojarnos. Dios se enoja. Jesús se enojó cuando llegó al templo y era un desorden. Cuando encontró vendimias adentro de su casa y tuvo que hacer un látigo y decir, la casa de mi padre, casa de oración será. Pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No seas llevado a la ira, al rencor, al resentimiento, a la venganza, sino que debemos de poder entender que como seres humanos vamos a tener desacuerdos. Y llega un momento que tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo en un tema, sin tener que odiar a nuestro prójimo. Y dice la palabra que no debes de darle lugar al diablo. Y el Señor me ministraba esta palabra con un testimonio que alguien me contó.
que estaban orando por una persona y a esta persona se le manifestó un demonio y el demonio comenzó a hablar. Y cuando comenzaron a reprenderle el demonio contestó y dijo: yo no me tengo que ir de aquí porque ella quiere que yo esté aquí. Y lo primero que yo pensé cuando me contaban esto, ¿será que la hermana estaba en brujería, hechicería? ¿Quién va a querer el diablo en su casa? Pero ¿sabes? El Señor inmediatamente me trajo este versículo, que cuando nosotros nos negamos a perdonar, tú le das una silla al diablo en tu casa. Tú le estás dando lugar, tú le estás dando permiso de estar en ese lugar. Entonces, la falta del perdón le da un lugar al diablo en tu hogar. Por eso la palabra nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. Es necesario que antes de que te llegue la noche, tú puedas venir con el Señor y decir: Señor, yo tuve un problema con mi esposo y yo lo perdono. Yo te pido que me perdones a mí también, y yo quiero pedir perdón, y yo no voy a guardar resentimiento porque no quiero darle lugar al diablo en mi casa. Dice la palabra: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra nos da instrucciones de cómo nosotros expresarnos, de cómo nosotros vivir. La palabra nos dice: si tú antes en el mundo robabas, no robes más. Dice: trabaja para que no solamente no tengas que robarte lo que quieres, sino que también tengas con qué compartir con el que necesita. Va más allá y nos habla de nuestra boca y nos dice: asegúrate que de tu boca no salga corrupción, que no salga vulgaridad, que no salgan insultos, que no salgan palabras ofensivas, sino que la palabra que sale de tu boca sea para edificar. Que a veces quizás puedes dar un consejo y puede ser mal tomado. Sí, puede suceder. Pero la palabra dice que tú te asegures que tu corazón esté bien con Dios. Que si tú le traes a una persona una palabra para edificar, que tú te asegures que sea con la intención de edificar. Y si la persona lo toma mal, esa persona tiene que arreglarse con Dios y presentarle: Señor, ¿cómo está mi orgullo? ¿Cómo está mi ego? Porque no me gusta que me digan cuando estoy mal, pero te pido perdón por ello. El pecado estorba nuestras ofrendas. ¿Qué dice la palabra? Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús sigue hablándonos de esos estorbos que hay en nuestra vida, que si nosotros no ponemos atención y no estudiamos su palabra, se convierte en un estorbo, como la imagen que vimos del tráfico, donde nosotros tenemos un destino, sabemos a dónde queremos llegar, tenemos clara la visión que Dios nos ha dado en nuestra vida, pero porque hay un estorbo allí, no puedo llegar a donde tengo que llegar. Y Jesús nos dice: la falta de perdón o la falta de humildad para poder pedir perdón se convierte en un estorbo aún para tus ofrendas. El no perdonar estorba
mi libertad? ¿Por qué el no perdonar estorba mi libertad? Vamos a ver lo que dice la palabra sobre nuestra libertad. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Estoy en Mateo 5:25. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué nos está diciendo Jesús? La falta de perdón se convierte en un estorbo para tu libertad. Y nos dice cómo arreglar o cómo quitar ese estorbo de nuestras vidas. Porque no solamente nos dice, deja la ofrenda allí, porque es más importante que te arregles con tu hermano a que tú traigas ofrendas al altar, sino que también te dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Tienes un desacuerdo? Habla. Discúlpate. Perdona. Dice, aprovecha mientras te encuentras con él en el camino, porque mira lo que dice el Señor Jesús. Dice, no sea que tu adversario hable con Dios. Dice, no sea que tu adversario te entregue al juez. O sea que el Señor Jesús nos dice, arréglate pronto con tu adversario, porque si tú no lo haces, si tú te niegas a hacerlo y tu adversario es un hombre o una mujer de oración y vienen ante mi presencia y me presentan ese caso y me dicen, Señor, yo he tratado de llevarme bien con esta persona, yo he hecho un esfuerzo, yo me he disculpado, yo le he extendido mi mano, pero no me recibe. Dice la palabra, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado, ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué dice Jesús? Entonces, tu falta de disponibilidad, de ponerte de acuerdo con tus adversarios se convierte en un estorbo para tu vida. Porque entonces puedes perder tu libertad. ¿Qué significa esto? Está hablando de tu libertad espiritual. Te está diciendo que eso puede hacerte caer en un periodo de tiempo donde tú te encuentras preso. Se convierte en una atadura para tu vida. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas para las que no vamos a esperar al fin del mundo para ser juzgados. Que hay cosas de las cuales le damos cuentas a Dios mientras estamos aquí. Que es necesario que yo me ponga de acuerdo. Que es necesario entre los esposos que se pongan de acuerdo. ¿Es bíblico que pase una semana sin hablarse una esposa con su esposo? ¿Le estamos dando lugar al diablo? ¿Es bíblico el decir no soporto a esta persona y no quiero hablarle? No, le estamos dando lugar al diablo. Y ese estorbo, Jesús nos dice, ten cuidado porque puede quitarte tu libertad. Puede quitarte tu paz, puede quitarte tu tranquilidad, porque si tú puedes estudiar el estado mental de un preso, está atado, no puede ir a donde quiere ir, su mente no está donde tiene que estar, está siendo atribulado por su culpa y por sus propios pensamientos. Y Jesús nos está hablando de esos estorbos que tenemos en nuestra vida, que si no ponemos cuidado, podemos victimizarnos y pensar que todo es la culpa de los demás y no tomar la responsabilidad que la palabra pone en nosotros. La responsabilidad de ser nosotros los que damos ese paso hacia nuestros hermanos.
hacia nuestros hijos. ¿Sabes cuántos hijos están esperando que su padre les diga perdóname? ¿Cuántos hijos desean escuchar que les digan, hijo, yo no fui el mejor papá, porque no nací con un instructivo y cometí todos los errores del libro? Si hubiese habido un libro, yo dañé todas las reglas. Nuestros hijos necesitan también escuchar un perdóname. Hay áreas en su vida que no sanan a menos de que tú lo hagas. Pero está en nosotros el querer dar ese paso. La sanidad viene después de que estamos dispuestos a tomar ese paso. Yo recuerdo en una ocasión que el Señor me mandó a pedirle perdón a mi hija de en medio. Y mira cuán grande era la batalla espiritual y cuán grande era la victoria, que tuve que orar y ayunar. No podía. Estaba planeando qué le iba a decir y apenas si la veía de mal humor, y yo decía, ¿ves? Hoy no viene de humor. No me va a recibir. Hasta gusto me daba que llegara de mal humor, porque me salvaba de tener que pedir perdón. Le estaba sacando la vuelta, estaba buscando excusas. Y no sé en qué estuvo, que estaba platicando con una hermana de la iglesia y me atreví y le conté y le dije, ¿sabes que no se me da? No sé por qué, no puedo. Y ella abrió mis ojos y me dijo, ¿sabes? El que te está tratando de detener es el enemigo, porque sabe que tu hija va a recibir sanidad si tú le pides perdón. Y tuve que sacar las fuerzas de donde no las tenía y tuve que sentarla. ¿Cuántos sabemos que es difícil sentar a alguien enfrente de ti y tener que pedirle perdón por cosas que quizás en tu mente no aceptas que fue tu culpa? Pero puedo testificarte que mi hija en la adolescencia estaba muy rebelde conmigo y ella me culpaba a mí por la separación de su papá conmigo. Y yo pude lograr, después de días y días de ayuno, de oración, el sentarla enfrente de mí y pedirle perdón por todas las heridas que nuestra decisión le había causado. Cuando ella me empujaba, me hacía lejos, te puedo decir que el día de hoy es la más cariñosa de mis hijos. Que Dios sanó su corazón de una forma que yo nunca hubiese podido hacerlo. Yo no hubiera podido reparar esa relación de ninguna otra forma. Ella necesitaba que yo le pidiera perdón. Ella necesitaba que alguien le dijera que sí nos damos cuenta que teníamos hijos y que nuestras decisiones habían afectado a nuestros hijos. El pedir perdón es algo que no se nos da fácil, pero que trae sanidad a la vida de esas personas cuando tú lo haces. Yo quiero decirle a los varones que me están escuchando que el no tratar bien a sus esposas es un estorbo. Dice la palabra de Dios, maridos, vivir sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. ¿Qué está diciéndole Jesús al varón? Dice, ¿sabes? Tú puedes venir y orar y traer todas tus peticiones y yo te las quiero conceder, pero hay un problema. Tú no tratas bien a tu esposa. Y entonces tu oración está siendo estorbada en el cielo por el comportamiento que
tú estás teniendo para con ella. Y Jesús va más allá y nos dice, ellas son coherederas del reino, dándonos a saber que Dios ama a la mujer igual que al hombre, que también la mujer está heredando la gracia, la salvación. La palabra nos habla de todos estos estorbos que nosotros tenemos a través del camino, y podemos ir nosotros a un psicólogo, podemos sentarnos a recibir consejería con el pastor. Nada nos va a arreglar nuestra situación si nosotros no eliminamos los estorbos de la palabra. Si no hacemos caso a esos estorbos que la palabra nos está diciendo que tenemos en nuestra vida y que tenemos que quitar. También le habla la palabra de Dios a la mujer. No solamente al hombre le dice que la trate como un vaso frágil para que sus oraciones no sean estorbadas, sino que a la mujer le dice que tu atavío no sea el externo, con peinados ostentosos, con adornos de oro o vestidos lujosos, sino que a tu atavío sea en tu corazón. La palabra dice, preocúpate porque tu corazón sea más bello que tu exterior. ¿Por qué la palabra le habla eso a la mujer? Porque arrugas nos van a salir. Nuestra piel se va a envejecer. Nuestro pelo se volverá blanco. Pero si tú puedes preservar tu belleza interior, eso es lo que de verdad importa. Dice que tu corazón sea el que lleve todos tus arreglos. Que le dediquemos a nuestro corazón más tiempo de lo que le dedicamos a nuestro exterior. No dice que no te peines por si acaso, sino que dice que te dediques más a que tu corazón sea bello. Dice que sea un ornato incorrumpible, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mira lo que nos dice la palabra, que Dios no es materialista, que Él no quiere tu ofrenda, Él quiere tu corazón. Que a Él le agrada más que tú seas bello por dentro, a que traigas tu ropa de marca, tus tenis de marca, tu corte, el más caro que puedas encontrar en la ciudad. ¿Cómo está tu corazón? Y nos habla la palabra de que hemos tenido un ejemplo. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nos dice la palabra que hemos recibido un ejemplo a seguir en Sara. Nos habla de lo que Dios busca de nosotros, que es la amabilidad, que es un espíritu apacible, ser personas pacíficas. Nos dice cómo puede ser tu oración estorbada si tú no tratas bien a tu esposa. Nos habla de que el pecado estorba nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el pecado? Hay que quitarlo de nuestro camino. ¿De qué forma? Radicalmente. Jesús nos dice, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Qué nos está diciendo? Sé radical. Haz lo que tengas que hacer para apartar
tu cuerpo del pecado. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué nos está diciendo Jesús entonces? ¿Que la salvación se pierde? Eso nos está diciendo. Nos dice ser radical, porque si no, sí serás echado al infierno. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. ¿De verdad Jesús espera literalmente que saque un hacha y me quite la mano? Dice, mejor es que pierdas tu brazo. Es una metáfora, claro está, que nos está llamando a ser radicales, arrancar de nosotros lo que tengamos que arrancar. ¿Por qué estudiamos entonces esta palabra? Porque es necesario, porque tenemos oraciones, peticiones que quizás le estás preguntando a Dios, Señor, ¿por qué no me contestas esta oración? Y quizás Dios te está diciendo, hay un estorbo allí que no me permite hacerlo. Porque no quieres pedir perdón, o porque no quieres perdonar, porque no quieres dejar el ego, porque no quieres dejar el orgullo, o porque no quieres tratar bien a tu esposa, o porque tu esposa no te quiere sujetar a tu esposo, porque no lo respetas. Dice la palabra en el libro de Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Que dice que ya no andes. O sea que la palabra está reconociendo que en algún tiempo antes de venir a los caminos de Dios, que tú caminabas igual que los gentiles, y la palabra no te acusa, no te condena, sino que te dice, ya no andes más en ese camino. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra nos está diciendo que sí puede llegar el momento que después de haber sido limpiado y liberado, de haber sido salvo, que yo siga caminando como yo caminaba antes en el mundo. Y que mi corazón comience a endurecerse. ¿De qué forma se endurece mi corazón? Que el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, pero nos endurecemos de tal forma que nos negamos a escuchar. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El libro de Efesios nos está hablando de un grupo de personas que en algún momento habían encontrado la salvación en el Señor. Pero dice que lo perdieron la sensibilidad. ¿Qué es perder la sensibilidad? Que yo sé que el Señor no quiere que yo hable vulgar, pero a mí ya no me redarguye el corazón y entonces yo lo sigo haciendo. Que yo sé que el Señor no quiere que yo maldiga y para todo lo que hablo yo digo maldiciones. Que yo sé el efecto que la música del mundo está haciendo en mi vida y yo la sigo escuchando. Que yo sé que yo estoy mintiendo y yo sigo mintiendo. La palabra nos advierte que hay un estado mental en el que podemos llegar a perder esa sensibilidad del Espíritu Santo. Que tu corazón se endurece de tal forma que el Espíritu Santo te redarguye, pero en lugar de traer un cambio a tu vida, trae rebeldía. Porque la palabra de Dios dice, reprende al necio y te odiará.
¿Cómo sabes cuando estás tratando con un necio? ¿O cómo sé si yo soy la necia? Si alguien me reprende por algo que estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo, y en lugar de decir gracias porque el Señor me trajo corrección por ti, me enojo, me rebelo, le digo a la persona, ese es trabajo del Espíritu Santo y no tuyo, déjame a mí, Dios me va a cambiar. Pero la palabra nos dice que si nuestro corazón se endurece, nos está hablando que hay etapas para llegar allí. Nos dice, tú caminabas antes con los gentiles, pero ya no caminas con los gentiles. Pero si sigues haciendo las obras que hacías cuando vivías con los gentiles, tu corazón se va a endurecer, y después de que tu corazón se endurezca, dice, vas a perder la sensibilidad del Espíritu Santo, donde vas a estar pecando, sentándote en mesa de escarnecedores y no te vas a dar cuenta. Te vas a entregar, dice, a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un poco de levadura aleuda toda la masa. Dice, cuando tú endureces tu corazón y pierdes la sensibilidad, dice, poco a poco te vas entregando a toda clase de impureza. Y hay una decaída en tu espíritu donde tú dices, Señor, yo empecé mintiendo y ahora miento, y también robo o también levanto falso testimonio. Hay rebeldía en mi corazón. Dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nos está recordando y nos dice, tú has recibido un ejemplo. Tenemos la palabra, tenemos el evangelio que nos habla de cómo caminar con Dios. Nos está recordando, Cristo no te dio ese ejemplo. Eso no lo aprendiste de Él. Si en verdad, escucha de esto, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra nos está diciendo, se te ha formado un vicio de pecar. Es un mal hábito. Dice, estás enviciado al pecado. Conforme a los deseos engañosos. Porque es un engaño del enemigo el creer que yo puedo seguir con el comportamiento que llevo y creer que las cosas me van a salir bien. Pero si pudiéramos el día de hoy, si escuchas esa palabra del Espíritu Santo en tu vida y poderle decir al Señor, Señor, yo me he enviciado en el pecado. He seguido haciendo cosas que a mí me parecen sencillas. Es una mentira pequeña. Pero ¿qué pasa? Que ya nadie me cree. Que me ha afectado mi reputación, que me ha afectado mi relación. Pero el poder reconocer nuestras faltas delante de Dios y decirle, Señor, no quiero que mi corazón se endurezca. No quiero perder la sensibilidad del Espíritu Santo que me redarguye y que me llama a toda verdad y a toda justicia. Quiero ser vestido del nuevo hombre. Quiero buscar la santidad de verdad. Es necesario el poder hacer esa oración aun cuando no te nace. ¿Sabes que Dios conoce tu corazón? Si tú puedes decirle al Señor, Señor, yo no te conozco. O tu palabra ya no me redarguye, pero eso me asusta. Cambia mi corazón.
No me entregues a mi pecado, no me entregues a mi propia concupiscencia. Dios se agrada de un corazón honesto. Cuando a mí me predicaron el evangelio la primera vez, alguien que amaba al Señor me habló de Dios. Y yo me di cuenta que yo no amaba a Dios. Y esa fue mi oración de salvación. En medio de una alabanza yo pude decirle al Señor: Señor, yo no te conozco, yo no te amo, yo no sé quién eres, pero yo te quiero conocer. Yo quiero sentir lo que ella siente. Yo quiero que tú me ayudes a amarte. Dios conoce nuestro corazón. ¿Le ofende a Dios eso? No. A Dios le gusta que le abramos nuestro corazón. Si podemos venir y decirle al Señor: Señor, me he apartado de la verdad. Yo andaba en el buen camino y siento que he perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Siento que mi corazón se ha endurecido. Siento, Señor, que no hay perdón en mí. Que no sé perdonar a mi prójimo, que vivo con resentimientos en mi corazón, con pleitos, con riñas. Quizás tú tienes que decirle al Señor: Señor, me dejo de hablar con mi esposa, me dejo de hablar con mi esposo, o trato mal a mi esposa. Señor, yo no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Perdóname. ¿Por qué es eso necesario? Porque Dios le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús nos dijo: tienes que morir y volver a vivir. Tienes que morir al pecado para que puedas nacer en la gracia. Tienes que querer dejar atrás esa vida de pecado. Tienes que querer que Dios traiga un cambio a tu vida. Tienes que estar consciente de cómo está tu corazón. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Porque la palabra nos dice que en aquel día muchos se sorprenderán. Porque podemos ser engañados de creer que esto es solo por asistencia. Que lo único que tengo que hacer es presentarme a su casa domingo a domingo y salir de su casa y seguir mi vida caminando con los gentiles, como dice la palabra, sin que haya una diferencia entre la luz y las tinieblas. El Señor nos mandó a ser luz en medio de las tinieblas, y el mundo tiene hambre y sed de la verdad de Cristo. Pero nosotros somos el evangelio predicado. Nosotros somos, dice la palabra, libros abiertos. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos también morir al pecado y nacer en él. Dice la palabra que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, dice la palabra que la tierra tembló y que las rocas se partieron. Hubo un cambio en el universo en el momento que Jesús murió y volvió a resucitar. Y de la misma forma hay un cambio, hay una transformación en nuestras vidas cuando Dios viene a nuestro corazón. Pero Él busca un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Que debemos vestirnos del nuevo hombre. Esto pone la responsabilidad en nosotros, no solamente en el Espíritu Santo, porque dice: vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Yo te pregunto, ¿qué está estorbando tu bendición? ¿Qué está estorbando tu salvación? ¿Es la falta de perdón? ¿Es la falta de amor? ¿Es el orgullo? ¿Es el ego? ¿Es la rebeldía? Yo creo que algunos nacimos rebeldes de nacimiento, pero la palabra de Dios dice que como pecado de brujería es la rebeldía para Dios. Es necesario el desnudar nuestro corazón ante el Señor y poderle presentar quiénes somos en verdad. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento y que dejes que el Espíritu Santo te ministre. Si puedes preguntarle al Señor en este momento: Señor, ¿qué está impidiendo mi crecimiento? ¿Será el ego? ¿Será el orgullo? ¿Será la falta de perdón? ¿Hay en mi vida una atadura? ¿Hay algo que tenga que ser roto? ¿Hay de verdad una renovación de nuestra mente? ¿Será que aún no he podido dejar la vieja manera de vivir? El Señor te está llamando hoy a ser radical, a hacer lo que tengas que hacer. Hay una responsabilidad que Él ha puesto sobre nosotros. Quiere decir que yo tengo que querer dejar de pecar. Yo tengo que querer hacer a un lado, y quizás hay ataduras que tú mismo no te puedes quitar, y lo sabemos porque la palabra de Dios nos muestra que había un pueblo en Egipto al cual Faraón no quería dejar ir, y eso representa las ataduras espirituales en las que tú dices: yo quiero ser libre, yo quiero salir de aquí, pero el enemigo que representa a Faraón no te deja ir. Esas ataduras Dios mismo las rompe por ti. Pero quizás hay otras por tu propia concupiscencia, que te has acostumbrado a vivir afuera con un mundo, con un pie afuera en el mundo y otro pie dentro de la iglesia. Y el Señor está llamándote hoy a tu corazón. No te reprocha absolutamente nada, solo te hace la pregunta que le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Reincorpórate, apacienta mis ovejas. Hay una recompensa para aquellos que le buscan. Dice su palabra que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice su palabra que hay una bendición para aquellos que guardan su corazón. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son burladores. Son aquellos que se sientan a burlarse de los demás. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice su palabra que hay una bendición automática para aquellos que buscan su reino, para aquellos que buscan caminar por el bien. ¿Cuál es la bendición? Dice: serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Hay una bendición para aquellos que vienen ante el Señor a decirle: Señor, yo no vivo bien,
Y te lo confieso porque tu palabra dice que el que confesare su pecado será libre de él. Pero yo sé que tú ya lo sabes. Hay una bendición para aquel que puede decirle a Dios: Señor, perdóname. No dejes que mi corazón se endurezca. No dejes que pierda esa sensibilidad del Espíritu Santo en mi vida. Quiero un cambio completo. Quiero recibir la mente de Cristo. Quiero recibir un cambio radical en mi vida. Quita de mí toda concupiscencia de pecado. Yo quiero invitarte a pasar al altar si necesitas oración. El altar está abierto para ti.